nombre es Sojourner Truth. Nací en Hurley, Estados Unidos, en 1797. Mi fallecimiento fue en Battle Creek, Estados Unidos. Fui una abolicionista y activista por los derechos de la mujer. Nací bajo la esclavitud, pero escapé con mi hija en 1826. Me convertí en la primera mujer negra en ganar un juicio contra un hombre blanco. Cambié mi nombre a Sojourner Truth en 1843. Soy conocida por mi discurso "¿No soy yo una mujer?", pronunciado en 1851 en Convención de los Derechos de la Mujer. Durante la Guerra Civil estadounidense ayudé al reclutamiento de tropas negras de la Armada Americana. Mis obras destacadas son "¿Acaso no soy yo una mujer?", Defensora de los Derechos Civiles y Narrativa de Sojourner Truth. Mis frases más célebres son: si las mujeres quieren a los derechos más de lo que tienen, ¿por qué no acaba de tomar y no se habla de ello? Otra sería: la verdad es poderosa y prevalece. Por último, religión sin humanidad es muy pobre material humano. A mediados del siglo XX, redefiní el rol de la mujer y fundamento del pensamiento feminista. Integré una generación que inauguré las voces de la descendencia cultural. Tomé posición ante los movimientos de liberación del tercer mundo y me alineé con la lucha de los jóvenes a partir de los años 60. Mi aporte al existencialismo, al debate de los de izquierda y al activismo político son fundamentales para entender que ese momento histórico. Mi relación con el hombre de mi vida, el filósofo y novelista Jean Paul Sartre, marcó una gran generación de admiradores que compraron nuestro modelo de convivencia. Yo fui protagonista de uno de los grandes debates de la mitad del siglo XX. Nací en 1908 en una familia de clase media alta en parisina en plena decadencia. Fui educada en colegios privados bajo una sólida doctrina cristiana, lo que marcó gran parte de mi filosofía. En 1929 conocí a Jean Paul Sartre en la Sorbona de París, donde estudiábamos filosofía. A partir de ese momento establecimos una relación cuyo mayor valor era la libertad total de cada quien, incluso en el terreno sexual. Ambos buscamos una forma de mantenernos la libertad individual, de disponer de espacios para estar juntos. El vínculo entre nosotros duró hasta la muerte de Sartre en 1980. Yo me propuse desde muy joven ser escritora. Para mí escribir se transformó en mi proyecto esencial. Fue el medio para comprender el mundo y contarlo. A través de la escritura expreso mi proceso como persona desde mi infancia hasta mi vejez. Yo mismo soy la materia de mi producción. Los cuadernos de juventud son los primeros testimonios de un proceso de autoafirmación y liberación. Este propósito lo desarrolló en Memorias de una joven formal. En La mujer rota cuestiono el modo de vivir de ciertas mujeres que aceptan un sometimiento que llamo la mala fe. La mala fe es un tema central en el existencialismo. Yo confronto ciertas mujeres con la acción emancipadora. Mi imagen quedó ligada a uno de mis textos más trascendentes y polémicos. La aparición del segundo sexo conformó la segunda ola del feminismo. La primera ola, llamada el sufragista, permitió a la mujer acceder al voto y a otras libertades civiles a principios del siglo XX. Sin embargo, estas reivindicaciones se mostraron insuficientes. En el segundo sexo afirmo que la liberación femenina es una lucha paralela a la lucha de clases, una idea vinculada al pensamiento marxista, al que digo junto a Sastre. Yo estudié las condiciones que hicieron posibles que la mujer se considerara como el otro. A las niñas se les educa diferente que a los niños se les fomenta la independencia y la represión de los sentimientos. Esto es lo que yo defino como alteridad, un concepto central en la visión de la problemática de la mujer. No se nace mujer, se llega a serlo, afirmo. El género es una construcción general sobre el sexo. Sostengo que no existe una esencia femenina, algo que caracterice a la mujer como tal. La cultura hace en las mujeres ser lo que son.
Tanto la educación como los roles de esposa y madre son determinados por la cultura y la sociedad y no tienen nada de naturales. Se me critica que llegué a despreciar a las mujeres por su incapacidad de independencia frente a los hombres. Ya en mi madurez, yo asumo una maduranza activa que me llega a asumir actitudes más radicales. Esto formó mi participación en manifestaciones de mujeres identificadas con el feminismo. Para abordar el tema de la opresión de la mujer, yo parto de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. Yo sugiero sustituir el término instinto femenino por sensibilidad. Más aún, sensibilidad feminista. Es decir, que las mujeres puedan percibir los límites que nos impone la sociedad y no perder nuestro deseo para rebelarnos contra estos límites. A partir de un término ligado contra el marxismo conciencia de clase, planteo mi conciencia feminista. Para abordar el tema de la opresión a la mujer, parto de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel. El filósofo alemán definía al esclavo como una conciencia en que no ha dejado la vida. La mujer, como el esclavo, está en relación de asimetría con el hombre, que es el equivalente al amo. El esclavo se reconoce como humano en la conciencia libre del Señor y lo ve como su ideal. Del mismo modo, la mujer depende para sus decisiones de la voluntad del hombre. Yo predico el modelo de emancipación económica como claves para la liberación de las mujeres. Fecundar y amamantar no son actividades, son funciones naturales que no suponen ningún proyecto. El lesbianismo es una decisión personal. El existencialismo de Sartre y el mío afirma que todo sujeto trasciende y se afirma a través de los proyectos. Lo que importa es el proyecto propio, aquello a que se le da sentido a través de la acción, o sea, lo que permite trascender. Hacerse ser consiste en realizar acciones que solo el cumplimiento de los proyectos y fines que cada uno se propone. Si no concreta el proyecto o el concepto central del existencialismo, el individuo se queda como estaba, no trasciende. Esto es vivir en la inmanencia, ser alguien que nos trasciende. Las mujeres somos seres relegados a vivir en la inmanencia. Cuando se cae en la inmanencia, el propio sujeto acepta su cosificación y se convierte en un sujeto inmoral. Por eso, el no realizar la trascendencia se convierte en una falla moral. Si hay algo que desde fuera impide realizar la trascendencia, estamos frente a la opresión. En ambos casos es un mal absoluto. La cultura y la sociedad impiden a la mujer realizar la trascendencia. La sociedad patriarcal oprime a la mujer y la condena a vivir en la inmanencia. El patriarcado es el sistema de dominación básico sobre el que se levantan todos los demás sistemas de dominación, como los de raza, los de clases sociales, religión. En consecuencia, sostengo que no puede haber verdadera liberación de la mujer si no se destruye el patriarcado. Al crear herramientas para trabajar y sobrevivir mejor, el hombre empieza a dominar la naturaleza. Al apropiarse de las riquezas del mundo, experimenta su poder, se realiza como existente. El patriarcado es como una política social, es decir, la relación entre los sexos es una relación de dominación del grupo de los varones sobre el grupo de las mujeres. A esto se suma el mito y la religión que relegan a las mujeres a la categoría de otras. Ese proceso histórico de sometimiento se revierte con la liberación de la mujer. Hacia la liberación es el título del último capítulo del segundo sexo. La liberación se concibe a partir de dos principios. Primero, la mujer adulta debe de tener un trabajo independiente, o sea, lograr una independencia económica. El feminismo está en contra del machismo y está en contra de los estereotipos, de los prejuicios y del tabú, de los tabús. A ver, pongo un ejemplo rapidísimo. Un estereotipo. Una mujer
¿Cómo va a ser luchadora libre? Ay, o sea, no se ve femenina, güey. Una mujer que sea chef, que sea maestra, que sea, ay, no sé, algo propio de su sexo. Pero si es trailera, si es boxeadora, si es ingeniera, bombero, se ven mal. Eso es puro machismo. 2. Prejuicios. Ay, bueno, mira, mi hijo va a estudiar en el poli para ser ingeniero. Mi hija va a estudiar en la normal para ser maestra. ¿Pero por qué? ¿Por qué tu hija no puede ser ingeniera? Ay, no, es que las mujeres no son buenas para matemáticas. O sea, la verdad es que hay que ser claras. Los ingenieros son los menos hombres. Prejuicio. Ni siquiera tu hija sabe si es buena o no en matemáticas si no lo ha hecho. Además, ¿cómo quieres que una persona sea buena en algo si no se pone a hacerlo, a trabajarlo, a estudiarlo? Cualquier persona puede ser buena en lo que sea si nos esmeramos en hacerlo. Ay, chiquita, mi princesita linda. A ver, muchacha, vamos a jugar a la comidita. Y tú, mijo, a ver, no sea cabrón, no sea marica, no llore. Compórtese con machos. O sea, ¿cómo jugar a las muñequitas, mijo? No. Usted juegue con carritos, dele putazos. No, sí. Mija, trata de respetar. Que los niños te abren y te digan... No, tú tienes que ser una chica decente. Oye, y a ver, si a ti te gusta un cuate, pero quieres decirle, oye, ¿me gustas? ¿Por qué no podría ser eso válido? ¡Es válido! Oye, a mí también me gusta el sexo. ¿Por qué no tendría que ser eso válido? ¡Es válido! Pero a ver, prejuicios. Tabú. Típico tabú. La menstruación. Hasta las mismas mujeres machistas. ¡Ay! Es que estoy en mis días. ¿Y qué tiene? ¿Estás menstruando? Ay, no, pero es que no digas la palabra menstruar. Pues, ¿qué tiene? Estás sangrando. Ya espérate, que nadie se entere. Oye, fíjate si estoy manchada. O sea, hasta... ¿te has fijado cuál es el problema de menstruar? Ah, porque la sangre es un tabú. No sé si supieron del hashtag y de toda la investigación que hicieron en internet, en Facebook, de mi primer acoso. En mi primer acoso mucha gente subimos los testimonios de cuándo fue la primera vez que alguien nos acosó. Los resultados que arrojaron estos testimonios de miles de mujeres en México fue que las mujeres han sido acosadas y violadas desde los 5 años en adelante. Las niñas en este país han tenido infancias horribles, porque seguramente tú te has de acordar de tu infancia cosas hermosas, pero también te has de acordar del señor de 30 años que te enseñó su pene y tú tenías 6. Te has de acordar del tipo o del señor que visitaba a tu papá y que agarraba y te abrazaba, y cuando te abrazaba se excitaba y tú tenías 10. Ese tipo de cosas son tan comunes y tan horribles en nuestra sociedad machista. 1789 fue la Revolución Francesa y tuvo un lema bien importante que hasta ahí sacaron su himno de la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad. Fueron su lema, ¿no? Bueno, resulta que las mujeres y los hombres en la Revolución Francesa querían quitar a los monarcas, querían quitar la imposición y todo lo feo que había en Francia. A ver, y estuvieron chambeando para eso. Olympe de Gouges dijo: si el lema de fraternidad francesa, igualdad, libertad, fraternidad, significa que las mujeres vamos a dejar de ser esclavas, significa que las mujeres ya vamos a decidir con quién casarnos, porque en aquella época no podías decidir con quién casarte, y si una vez que te casaban no podías decidir si te querías divorciar, ni podías decidir cuántos hijos tener, ni menos podías decidir si querías abortar. No. Olympe de Gouges se emocionó y dijo: ay, sí, ya va a haber libertad, ya va a haber igualdad, qué bueno. Entonces, los hombres hicieron una declaración que se llama Declaración de los Derechos del
hombre y del ciudadano. Así se llama la carta de revolución que sacó la Revolución Francesa. Entonces Olympe dijo, mira, declaración de los hombres de los derechos del hombre y del ciudadano. Bueno, lo que voy a hacer es todo lo que aquí dice, lo voy a convertir en femenino, porque es declaración de los derechos de la mujer, y de la ciudadana. Y cuando decían, todos los hombres nacen libres, entonces ella puso, todas las mujeres nacen libres. Todos los hombres tienen derecho a un patrimonio, y ella puso, todas las mujeres tienen derecho a un patrimonio. Y así, bueno, cuando te enseña su carta al mundo y dice, pues ya somos iguales, ahora sí vamos a tener los mismos derechos, hombres y mujeres. Además, compañeras, ustedes les ha tocado en todos los años de su vida que les dicen, el día del niño y de la niña, en la historia del hombre y de la mujer. Ay, pinches viejas, o sea, cuando digo hombre también incluyo mujeres, ¿sí? Si yo tengo y digo, compañeros, buen día, seguro me van a decir, me van a saludar hombres y mujeres, y van a decir compañeros, y ahí incluyo mujeres también, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque cuando ella escribe esto, luego se le van encima y le dice, a ver, Olim, ¿qué onda con tu escrito? No, pues nada, yo nada más estoy escribiendo lo que ya quedamos, que somos iguales, que somos libres, que somos fraternos. A ver, ¿a ti quién chingados te dijo que las mujeres somos iguales? Pues si la revolución fue para que fuéramos iguales, pues somos iguales. ¿Sabes qué vamos a hacer con tu papelito, Lee? Lo rompieron y la guillotinaron. Y murió asesinada. ¿Y eso qué implica? Que entonces, cuando las personas sin querer y por ignorancia ocupamos siempre un lenguaje androcentrista. Androcentrismo significa que ponemos en todo en masculino y no en femenino. A ver, pongo al revés. Si yo dijera, buenos días, compañeras, seguramente las compañeras van a decir, hola, ¿qué tal? Y los compañeros, y oye, Carla, ¿por qué nosotros no nos saludaste? Ay, compañero, ¿has incluido? No, no es cierto. Y su hija, jale, así nos sentimos nosotras cuando nada más dicen compañeros, porque lo dicen en un lenguaje androcentrista. Además, compañeros y compañeras, piensen en el lenguaje y vas a ver cómo es un lenguaje bien machista. A ver, pongo un ejemplo chiquito. Zorro, un hombre astuto, un hombre que se la sabe de todas a todas. ¿Y eso qué implica? Que entonces, cuando las personas sin querer y por ignorancia ocupamos siempre un lenguaje androcentrista. Androcentrismo significa que ponemos en todo en masculino y no en femenino. A ver, pongo al revés. Si yo dijera, buenos días, compañeras, seguramente las compañeras van a decir, hola, ¿qué tal? Y los compañeros van a, ¿por qué nosotros no nos saludaste? Ay, compañero, ¿has incluido? No, no es cierto. Y su hija, jale, así nos sentimos nosotras cuando nada más dicen compañeros, porque lo dicen en un lenguaje androcentrista. Además, compañeros y compañeras, piensen en el lenguaje y vas a ver cómo es un lenguaje bien machista. A ver, pongo un ejemplo chiquito. Zorro, un hombre astuto, un hombre que se la sabe de todas a todas. Mi nombre es Flora Tristán. Nací el 7 de abril de 1803 en París, Francia, y morí el día 14 de noviembre de 1844 en Burdeos, Francia, a los 41 años. Fui una escritora, socialista y feminista francesa. Tengo una nacionalidad franco-peruana. Mis padres fueron Mariano de Tristán y Moscoso y Thérèse Lesnais. Tuve una infancia de lujo
ya que era visitada por personajes que quedaron marcados en la historia, como Simón Bolívar, que pues para decir verdad decían que era mi padre, ya que entre él y mi madre tuvieron un amorío. A la edad de 5 años mi padre lamentablemente murió y nos dejó en una pobreza total, ya que pues él nunca me reconoció como su hija legalmente, y la verdad es que sufrimos bastante mi madre y yo. A los 16 años empecé a trabajar como obrera colonista y a los 17 me casé con André Chazal el 3 de febrero de 1821. Con él tuve 3 hijos, de los cuales el primero lamentablemente murió cuando era muy pequeño. Después tuve a Ernest y a Aileen, quien fue la madre del pintor Paul Gauguin. Mi matrimonio fue lamentablemente horrible, ya que constaba de celos de parte de los dos y pues no funcionaba, a lo que decidimos separarnos y pues lamentablemente huí de él. Al poco tiempo quedamos sin un trato legalmente y él ganó la custodia de Ernest y yo me quedé con Aileen. Con ella viví mucho tiempo y estuve en diferentes lugares, ya que pues mi vida y la de mi hija dependían de muchas cosas. Emprendí una campaña para la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores, y fui en contra de la pena de muerte, ya que para mí no era justo el que se nos tratara así, ya que todos merecíamos un derecho y pues que también todo fuera igualado. El feminismo inicia en los años 1789 con la Revolución Francesa en la Unión Occidental Europea y Norteamérica. Esta constó de 3 olas, ya que era necesario para que pudiera efectuarse como se quería. La primera fue la superación de los objetos legales, que se basó en los derechos, principalmente que tenía una mujer, que fueran válidos y que los pudiera ejercer como se debía. La segunda ola fue la desigualdad no oficial, cómo éramos tratadas, la sexualidad que había, la familia cómo iba a ser mantenida y el trabajo, el que todos merecíamos tener trabajo, que no solo los hombres dependían de los gastos, también las mujeres podíamos depender de estos gastos y hacernos cargo de lo que pasara. Y la última ola fue la igualdad de derechos, que principalmente nos basamos en la Constitución, que pues a la mujer se le dieran todos los derechos por igual, que no tuviéramos que depender de un hombre para poder estar bien, que pudiéramos tener un trabajo estable y poder mantenernos nosotras mismas, para así poder tener una vida llena de igualdad y derechos que en estos momentos, como veo, ya son la mayoría legales y la mujer no depende ya de un hombre para poder vivir. Mi nombre es Olimpiada de Gaudias. Nací el 7 de mayo de 1748. Fui una escritora y una heroína francesa. Yo reclamé los derechos de igualdad de los hombres y de las mujeres. Fui una de las feministas modernas lideradas en esos tiempos. Yo también fui una de las partidarias del abolicionismo y yo promoví la anulación de las leyes y de las costumbres. Una de mis obras más importantes fueron la de la esclavitud de los negros. Yo hice una fuerte crítica sobre la esclavitud y esto me valió mi encarcelamiento en la Bastilla.
Yo hice lo que nadie hizo en todo ese tiempo, que fue que promoví y reclamé que las mujeres deben de gozar los mismos derechos que gozan los hombres. Les voy a platicar sobre las olas del feminismo. La primera ola fue la del feminismo ilustrado, que fue en donde recuperamos la ciudadanía de las mujeres, y las autoras principales fuimos Mary Wollstonecraft y yo. La segunda ola del feminismo fue la del feminismo liberal sufragista, que fue en donde recuperé el voto de las mujeres y el acceso a la educación. La tercera ola fue la del feminismo contemporáneo, que fue la lucha contra la mujer como el estereotipo sexual. Para finalizar, yo fui asesinada el 3 de noviembre de 1969. Hola, soy Mary Wollstonecraft, nací el 27 de abril de 1759. Fui una filósofa y escritora inglesa considerada una de las más grandiosas figuras de la época del mundo moderno. Me casé con William Godwin y tuvimos a nuestra hija llamada Mary Shelley, que fue una de las escritoras o fue la autora del libro de Frankenstein. También yo escribí cuentos, ensayos y novelas. Una de mis principales obras fue La Vindicación de los Derechos de la Mujer, escrita en 1972. Mi esposo, hablando de él más, tras mi muerte, que yo morí el 10 de septiembre de 1797 en Londres, él tomó la decisión de publicar una de mis memorias en el año de 1792. Con esta publicación de mis memorias, mi esposo dio a conocer un poco de mi vida de vida, el cual fue algo orgulloso, y esto hizo que una relación, y sin embargo, yo logré de la defensa a la igualdad para la mujer. Soy considerada una de las figuras fundamentales de la filosofía feminista. Una de las frases que más me gusta mía es inútil esperar virtud de las mujeres hasta que sean en cierta medida independientes de los hombres. Los feministas contamos como con experiencia de lo que vivimos día con día. Tal parece que cuando hablamos de esta opresión, las mujeres somos calificadas de brutales y exageradas. Es evidente que a veces sufrimos, porque no es lo mismo ser una mujer trabajadora y universitaria a ser una mujer indígena que vive o que se tiene en un contexto rural. De acuerdo a este contexto antes mencionado, son los puntos de vista que se tienen de acuerdo a otras mujeres. Esta es mi